Buenas noches a todos y a todas. Gracias por acompañarnos esta noche. El día de hoy seguimos con nuestra cuarta ponencia sobre experiencias en pasantías de investigación. Nos acompaña hoy la universitaria Marjorie Hilario Gómez. Ella es estudiante de medicina de quinto año de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro senior de la Sociedad Científica de San Fernando, miembro beta de Tau Relab, lo siento si no lo dije bien, subdirectora del Comité Permanente de Publicaciones Científicas SOCIMEP en 2021, está a cargo de la subdirección de publicaciones científicas del Comité Permanente Científico de la Sociedad Científica de San Fernando, es editora ejecutiva de CIMEL, fue pasante también en la pasantía de investigación de USIL en 2021, realizó un voluntariado en Chapter Perú 2021 y la razón por la que estamos aquí hoy, también realizó una pasantía con Emerge en el 2020 y pues es lo que nos va a comentar hoy un poquito sobre su experiencia. Entonces, Marjorie, pues es todo tuyo el espacio y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Michelle. Vamos a dar inicio. Voy a compartir mi pantalla. Espero que se pueda visualizar. A ver. No sé si estoy compartiendo. ¿Pueden visualizar el PPT? Ya, está cargando. Ahora estamos viendo la pantalla. Ya, no se ve el PPT. Ahí, entonces, ese no es. Ya, ahorita comparto. Ya creo que ahora sí se va a poder. Sí, ahora sí se ve. Perfecto. Ya. Y buenas tardes, chicos. Entonces, voy a comentarles un poco de cómo fue esta experiencia en Emerge y cómo fue desde el inicio, o sea, desde el momento en el cual lanzan la convocatoria hasta la actualidad, porque está hasta la actualidad. Bueno, primero tenemos que tener en cuenta qué es Emerge, ¿no? Emerge es una unidad de investigación. Es como uno de los grupos de investigación, pero esta unidad de investigación tiene su tópico, su enfoque, que es enfermedades emergentes y cambio climático. Y esta unidad pertenece a la Universidad Peruana Cayetano Heredia. No pertenece a mi universidad, yo pertenezco a otra universidad, que es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, primer punto es, ¿pueden entrar personas que no sean de la misma universidad? Sí, pueden entrar personas que no sean de la misma universidad, incluso si son personas que no son del mismo país, también pueden ingresar, ¿no? A ver, continuamos. Entonces, Emerge en realidad es un grupo de investigación liderado por diferentes investigadores muy reconocidos aquí en mi país, que lo que se hacen su función es esta, ¿no? Ellos buscan conseguir siempre grants, pero grants así enormes, que los publica el NIH en Estados Unidos, grants de diferentes asociaciones, y con ese dinero o con esas monedas poder subvencionar a becas tanto de tesistas, pregrado, doctorados, diferentes investigaciones que se realizan, ¿no? Entonces, la fuente de financiamiento principal de esta institución es los grants y eso va a ser un punto principal para aquellas personas que deseen ingresar a esta institución, porque ni bien ingresan, ustedes van a ir dándose cuenta que a cada rato van a estar viendo esto de los grants, ¿no? Bueno, inicialmente, esta convocatoria, que fue una pasantía, anteriormente se realizaba de forma presencial. Antes uno iba a la misma universidad, se sentaba en las aulas de la misma unidad de investigación y como esta unidad de investigación está también desarrollando la maestría de epidemiología, entonces podías muchas veces acceder a esas clases, ¿no? No eras un alumno oficial, pero podías tener acceso a ellas. Eso era antes de la pandemia. Actualmente, a partir del año pasado, se empezó a desarrollar esto de forma virtual, una pasantía virtual. Y bueno, esto va acompañado de SOCIMEP, que es la institución de investigación estudiantil de medicina peruana, ¿no? Entonces, en conjunto, ellos sacan estas pasantías anualmente. Ahora, acá hay algunos detalles. Cuando yo les dije a ustedes que ustedes pueden unirse a Emerge, hay diferentes pasantías que les voy a mostrar al final y ustedes van a ir viendo en cuáles son las que pueden acceder, ¿no? Esta pasantía, la que yo postulé, es la que está en convenio con SOCIMEP, ¿no?
Y bueno, acá ustedes pueden visualizar los requisitos. Uno es que tienes que tener bases de investigación, ¿no? Entonces, dentro de tu CV te van a pedir que tú tengas cursos o capacitaciones que indiquen que sí tienes algún manejo de investigación, sobre todo manejo de protocolos, manejo de redacción y manejo de programas estadísticos. Eso te va a dar un plus, ¿no? Ya sea Stata, R, Python, SPS, también he visto. Entonces, diferentes programas. No es necesario que domines todos, en realidad, con que domines uno, le suma bastante a ellos. El inglés también es un punto que necesitan, porque como les comenté, ellos revisan grants no solo, no del idioma que nosotros hablamos, sino son grants que están en diferentes idiomas, ¿no? Sobre todo en inglés. Entonces, principalmente, te van a decir, ¿no? Oye, ya que tú eres el pasante, puedes leer este, toda esta hojita y que es relacionado a un grant y te van a decir, por favor, resúmeme y lo presentas. Entonces, y todo está en inglés, ¿no? Entonces tú tienes que resumir y ver cuáles son, entender todo lo que te están diciendo ahí. Luego las otras características que en realidad sí son bastante necesarias porque esa pasantía es bastante independiente, en realidad va a depender bastante de uno lo que hace, ¿no? Tienes que ser bastante proactivo. A veces en el grupo mencionan, chicos, hay esta oportunidad, alguien desea, pum, pum, y el que se anima aprovecha y el que no se anima también no hay problema, ¿no? Y bueno, lo de la buena comunicación también debido a que tú vas a estar como pasante con un mentor, ¿no? Y esta persona que te va a mentorear siempre tiene que estar en constante comunicación contigo y esa persona que te está mentoreando también tiene a alguien a quien rendir la información. Entonces, si se dan cuenta, hay una información y esta de aquí es ordenada y jerarquizada. Entonces, sí o sí, tiene que haber buena comunicación. Esto fue el año pasado, en septiembre. Miren, ya pasó hace un año. No sé si se vaya a abrir nuevamente, probablemente sí. Y son los requisitos, ¿no? Siempre te van a pedir un currículum vitae. En este caso, como es una pasantía de SOCIMEP, la carta vale que estés afiliado a SOCIMEP. Y bueno, ¿no? Que indique que estás estudiando medicina. Y algunos cursos de conducta responsable de investigación. Hay diferentes, ¿no? No solo hay el de equipo y Vina, hay otros más, pero con tal que rindas con uno es suficiente. Ellos te piden un compromiso de tantas horas por semana. Y ahí es un punto que sería bueno que aclaremos porque muchas veces no sabemos si esas 15 horas por semana es, por ejemplo, 3 cada día, 5, no sabemos. En realidad, más adelante les voy a contar cómo es esa distribución, ¿no? Inicialmente, esta pasantía estaba programada para 2 personas, o sea, solamente tenían que haber 2 vacantes, ¿no? 2 personas que ingresaran a esta pasantía. Como les comenté, ya están los requisitos, ¿no? Entonces, aquí, si ustedes van a postular probablemente a alguna otra pasantía que tenga Emerge, ¿no? Estos son criterios que suelen evaluarse en un CV. Y no solo están así, sino que a nosotros, a mí y a un compañero más que también estuvo en esta pasantía, nos tocó evaluar CVs de una pasantía que se había lanzado, pero eran de personas que estaban relacionadas, por ejemplo, a un campo determinado. Entonces, para nosotros evaluar CVs, yo he visto que tanto, al menos en Emerge y al menos en otra institución que también he evaluado CVs, te piden, y todo suma puntos, ¿no? Tanto desde publicaciones en revistas, si participas en algún proyecto de investigación o en algún congreso, los cursos que manejas, ¿no? La estadística que manejas, si has tenido alguna pasantía anteriormente. En este caso te pedían la participación activa en tu sociedad porque era relacionado, pero en otros no suelen pedirte. El inglés, que siempre va a estar en todas las pasantías presentes, ¿no? Y si tienes algún reconocimiento en investigación, en la carrera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ustedes armen su CV, estos puntos siempre los tienen que tratar de resaltar, ¿no? Ahora, esta pasantía, si se dan cuenta acá, dice, ¿no? Currículum vitae no documentado que tenga un formato tal. Entonces, ese formato que piden no es el que cada uno desee, ¿no? En realidad es este formato determinado. Entonces, este no es mi CV, por si acaso. Es un CV modelo que está ahí y
les van a pedir literalmente que ustedes modifiquen este CV. O sea, los acápites que ya tienen, tu nombre, tu apellido, acá vas a colocar dirección, número, correo. Y luego cada uno de los acápites tiene que estar así, ¿no? Ya una vez que haces este CV, este modelo, bueno, en mi caso yo ya decidí quedarme con este tipo de modelo de CV, ¿no? Porque se puede diferenciar y apreciar bien cada una de las cosas que has realizado, ¿no? Si no, a veces nosotros lo ordenamos a nuestro criterio y a veces no podemos separarlas, ¿no? Algunas cosas que queremos que se visualicen mejor. Entonces, aquí sí. Y bueno, ahí les conviene bastante y les van a pedir ello. Ahora, acá el lenguaje de informática también, ¿no? Miren, acá es donde va a ir la parte de los programas de los paquetes estadísticos que manejen, si manejan, por ejemplo, Office, si manejan Canva y si manejan gestores. Eso va a ir principalmente acá. Luego, en la parte de subvenciones, también son los apoyos económicos que ustedes hayan podido recibir, ya sea si han participado en un congreso, en algún concurso, etcétera, etcétera. Y ustedes acá tienen que identificar cuál es su habilidad puntual para investigación. Por ejemplo, tú puedes decir, yo tengo experiencia en tal cosa, yo tengo experiencia en redacción, o yo tengo experiencia en recolección, o en análisis estadístico, o en técnicas de laboratorio, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, de ahí todo lo demás, ustedes lo tienen que acoplar con la información que ya tienen. Al final es donde colocan los cursos que han realizado, ¿no? Entonces, ¿y qué cursos suelen colocar? Bueno, yo creo que pueden colocar los diferentes cursos que hagan extras a los de la universidad, ¿no? Por ejemplo, si llevan un curso de cardiología, ya, si llevan un curso de epidemiología también, ¿no? Entonces, ahí como que lo pueden sumar. Bueno, yo la verdad no iba a postular a esa pasantía porque en septiembre del año pasado ya nos estaban informando que en octubre, o sea, íbamos a tener clases en la universidad, íbamos a retomar las clases que no habíamos tenido durante todo el año. Entonces, no estaba tan animada y también como vi que eran bastantes cosas, dije, ¿no? Entonces, y encima tengo que modificar mi CV y poner este formato y todo. Pero una noche así me animé y mandé, ¿no? Mandé el CV, te piden el CV, el aval y el curso de integridad científica. Pero también te pedían un perfil de CityVital, que es aquí en nuestra página de Concitec, y lo mandé. La cuestión es que si se dan cuenta, esto se mandó, no me acuerdo cuándo lo mandé, pero pasó tiempito y me respondieron el 15 de septiembre. Y entonces ellos simplemente se van a ir comunicando inicialmente contigo por correo, nada más. Y acá dice, ¿no? Tenemos el agrado de informarle que ha sido seleccionada para la evaluación por entrevista. O sea, estás un paso sí y un paso no, ¿no? Entonces, me iban a evaluar literalmente por entrevista, ¿no? Y me iban a contactar por WhatsApp. Una vez que recibí esto, me empezaron a contactar por WhatsApp. Empezaron a preguntar cuántas horas disponibles tenía. No, primero me llamaron. Me llamaron y me entrevistaron, ¿no? Me llamaron y te hacen una serie de preguntas. No sé si en algún momento ya los han entrevistado, pero esas preguntas suelen ser, ¿no? ¿Cuáles consideras tú que son tus habilidades como persona? ¿Cuáles son las habilidades que tienes en el campo de la investigación? ¿No? O te preguntan, ¿cuáles consideras tú que son tus debilidades? Y tienes que ser bien sincero, ¿no? Y en el caso de ellos se preguntaban, ¿cuál es tu visión a futuro, ¿no? En el caso de tu carrera. O qué relación tienes tú a futuro con la salud pública. Entonces, porque ellos están bastante relacionados a la salud pública, al cambio climático, a las enfermedades emergentes. Y entonces, depende de la visión que tú tengas, ellos también van a ver si deciden invertir en ti esa pasantía o no, ¿no? En mi caso, yo a largo plazo deseo hacer la maestría en epidemiología, deseo estudiar salud pública. Entonces, cuando ya tienes esas cosas como que definidas, las puedes comentar, ¿no? En caso no las tengas, igual puedes decirles, ¿no? Que deseas orientarte en investigación o deseas conocer un poco más de investigación, ¿no? Entonces, o que a largo plazo, bueno, estás evaluando, ¿no? Que esta puede ser una de tus posibilidades. Y entonces,
no te dicen está bien, está mal, no te dicen nada, en realidad no te dan una apreciación, sino solamente, no te emiten juicios, solamente te hacen preguntas y tú respondes. Una vez que termina, te dice, ok, ya terminó la entrevista, te avisamos, ¿no? Es como el clásico, te llamamos. Entonces tú no sabes si pasaste, si no pasaste, no sabes a cuánto estarán entrevistando, ¿no? No sabes quiénes tuvieron más puntaje, cuántos tuvieron menos puntaje. Entonces, todo, incluso esta entrevista tiene puntuación. Entonces, ahí también tiene que tener cuidado con lo que van a decir, ¿no? O sea, pueden ser serios, pero tampoco sean tan serios, porque se les ve como personas antisociales, pero tampoco sean personas tan amigables, porque puede ser que ustedes no piensen que no lo están tomando en serio, ¿no? Entonces manténganse como en punto medio, los están entrevistando, imagínense que para una entrevista de trabajo es similar, ¿no? Y las respuestas, todo lo que tú has brindado, en realidad todo ha sido grabado y todo eso ya va para una puntuación. Luego, ese era el cronograma que tenía ya dentro de las instrucciones que daban al inicio sobre los requisitos. Entonces ahí solían colocar en la descripción, si quieres conocer un poco más, revisa esto, ¿no? Y este era el cronograma. La convocatoria fue el 2 de agosto hasta el 13 de septiembre. El 15 de septiembre, que fue donde me dieron la respuesta, donde supuestamente voy a tener las entrevistas, y durante esa semana fue la entrevista, y luego posteriormente se publicaron los resultados, ¿no? En este caso, ¿se acuerdan que inicialmente eran 2 vacantes, pero en realidad tuvieron que ampliar a 8 vacantes porque hubieron como 60 postulantes, ¿no? Alrededor. Y ellos mismos lo comentaron, ¿no? Entonces, acá yo te conozco de todos ellos, los que conocí inicialmente ella eran mis 2 compañeros, ¿no? Miguel y Enrique. Yo ya los había, yo sabía que estaban también postulando y no sabíamos ninguno de los 3 cómo nos iba a ir. Y entonces fue una buena noticia, ¿no? Porque estábamos los 3 ahí metidos y entonces nos podíamos apoyar entre nosotros. Ahora, una vez que ingresamos, una vez que entramos, habían diferentes funciones que nosotros teníamos que realizar como mentoreados. Lo principal es que teníamos que apoyar a los mentores en los proyectos, ¿no? Entonces, tú estás a cargo de un mentor. Por correo ellos te van a decir, mira, te hemos aceptado, ahora tienes que contactarte con tu mentoreado, ¿no? Con tu mentor. Y nuestro mentor nos escribe y te dice, mira, ¿sabes qué? Bueno, en mi caso fue así, ¿no? Aquí está mi Excel con mi disponibilidad de tiempo, por favor selecciona cuáles son los tuyos para poder reunirnos. Y así. Son personas bastante ocupadas, eso es cierto, porque son personas que se dedican de lleno a la unidad. Están o en laboratorio, o están realizando reuniones, o están avanzando los trabajos, o están redactando grants, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense, en medio de todo eso, mentorear es complejo, ¿no? Entonces, uno como que tiene que ser bastante proactivo, ahí viene esa habilidad, en buscar en cómo poder aprender de todo ello. Entonces, inicialmente nosotros, nuestra mentora, en mi caso fue una mentora, ella nos llamó por teléfono, nos contactó y nos dijo cuáles eran los proyectos que habían y en cuáles deseábamos apoyar. Entonces, con mi compañero nos unimos a uno que podríamos apoyar cada uno, ¿no? Y entonces nosotros teníamos que ayudar, por ejemplo, a redactar tal vez, por ejemplo, un consentimiento informado o buscar un instrumento para medir de tal proyecto o poder recolectar información o analizar datos. Entonces tú tendrías que estar preparado para lo que te puedan pedir. ¿No? Entonces, o por ejemplo, te pueden decir, mira, acá tenemos una base de datos y por favor necesitamos que analices, ¿no? Analiza con R o analiza con Stata. Y imagínate, tú, si pusiste tu CV que sabías análisis en Stata y no, realmente no fue así, entonces ahí se va a demostrar. Entonces, sean por eso bastante certeros en lo que están colocando en su CV, porque en base a esas habilidades que ustedes tienen es que les van a asignar el mentor. En mi caso, mi mentora solicitaba a alguien que manejara Stata, y con mi compañero, que también nos habían asignado a la misma mentora, ambos manejábamos Stata, entonces no había problema con ello. Nosotros podíamos asumir todas esas funciones que ellos requerían.
En el caso de las actividades extras que había, o sea, se habían planteado inicialmente realizar journal clubs, capacitaciones, mentorías y proyectos profesionales. Y ahí les voy a explicar un poquito, ¿no? Entonces, en el caso de los journal clubs, creo que sí conocen un poco, ¿no? Es cuando te pasan un manuscrito, ¿no? Un artículo, y lo que tú tienes que hacer es exponer ese artículo, analizarlo, ¿no? Y presentarlo a los demás. Entonces, ahí dice que se realizan cada mes sobre artículos de interés. En nuestro caso no fue tanto así, ¿no? En nuestro caso es bastante individual, incluso se puede decir que los journal clubs. En mi caso a mí me tocó presentar 2 veces un artículo y que era sobre arbovirus. Era un artículo que inicialmente, cuando lo leí la primera vez, no entendí nada porque no estaba relacionada con el tema. Nunca había escuchado esos nombres. No, entonces fue bastante complejo, pero ya cuando volví a intentarlo, entonces, y poco a poco como que vas partiendo el artículo para poder entenderlo y ahí se te hace más sencillo. Entonces, pude entender gran parte, pero no del todo. Sobre todo lo que me costó fue el análisis estadístico que hicieron ellos, que era como un análisis en escalera y yo no entendí mucho, la verdad. Entonces ahí ya fue donde me ayudaron, ¿no? Al momento de realizar el Journal Club. Pero la persona, o sea, mi mentora me asignó a uno de sus pasantes de otra rotación para que se encargara de visualizar mi Journal Club, por así decirlo. Entonces, esta persona fue la que visualizó el Journal Club que yo estaba realizando y que pudo corregirme y explicarme algunas cosas que no entendía. Ahora, la parte de las capacitaciones también son bastante independientes. Por ejemplo, yo puedo decir ahí, ¿no? Hola, yo necesito ayuda en R, no sé si alguien me puede explicar. ¡Pum! Una persona aparece y dice, ya yo te explico, pero te va a explicar literalmente solamente a ti. Tal vez a ti y a otra persona más que esté trabajando en el mismo proyecto, ¿no? O a veces sí hay charlas que se comparten para todos. Hola chicos, hoy día se va a hacer una capacitación en RedCap, los que desean pueden entrar. Entonces, si deseas, lo aprovechas, si deseas, también no lo aprovechas. Entonces, van a haber siempre ese tipo de charlas, capacitaciones, y va a depender de ustedes nada más que puedan aprovecharlo, ¿no? A veces te conviene porque así a veces te puedes actualizar o incluso a veces tú mismo puedes proponer que se les capacite en alguna charla y ellos te apoyan, ¿no? Yo, por ejemplo, solicité que me apoyen en capacitación en R porque no dominaba del todo y entonces ellos me apoyaron, ¿no? Hay chicos que son pasantes de diferentes carreras que dominan diferentes áreas, ¿no? Hay personas que su fuerte es R, por ejemplo, ¿no? Y dominan a capa y espada ese tema. Entonces es bastante genial porque estás con una persona que domina y te está explicando a ti, ¿no? O, por ejemplo, hay otras personas que dominan, no sé, Python, otras personas que están relacionadas al campo tal, ¿no? Campo de la genética, ya. Otras personas que están relacionadas a la parte de virología, otras personas a la parte de parásitos, etcétera, etcétera. Otras personas que están relacionadas, por ejemplo, yo recuerdo que había un proyecto sobre pingüinos de Humboldt, ¿no? Y está relacionado netamente con eso, ¿no? Entonces, cada vez que llega un proyecto, una idea o algo, ya se sabe a qué persona se les va a derivar cada idea porque cada persona tiene su propia temática, ¿no? Ahora, en el caso de las mentorías, eran sobre todo las reuniones que tenías con el mentor, ¿no? Y iban viendo los avances. Y como les comentaba, el horario de nuestra mentora era bastante ocupado, entonces buscábamos siempre un horario, ya sea de un huequito que tengan todos en media hora, ya, ahí se aprovechaba esa media hora para poder desarrollar esa reunión. Y el extra que sí es bastante a tu favor, que tú puedas realizar tus proyectos personales. O sea, si tú tienes una idea, ¿no? Y dices, oye, yo quiero realizar esto, y bueno, lo planteas, lo sustentas, ¿no? Puedes armar tu protocolo, puedes presentarlo, ellos te van a dar el feedback, incluso te pueden hacer el apoyo, ¿no? Por ejemplo, si tú estás haciendo, no sé, un trabajo sobre dengue, por ejemplo, entonces te pueden apoyar con alguien que domine dengue ahí, ¿no? Y te pueden hacer el feedback tanto metodológico, estadístico y temático. Entonces, ya va a depender de cada uno. En realidad, pareciera que es un montón,
pero en realidad vas en orden, ¿no? Vas poco a poco, no todo lo vas haciendo a la vez. Ya, a ver, antes que les comente ahí, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento para poder continuar. Ya, si no hay preguntas, normal continúo. Ya. En el caso de las tareas que nosotros nos dejaban, se establece desde un inicio en realidad. Desde un inicio, al momento en que ellos cuelgan el documento sobre esta pasantía, te van a decir, ¿sabes qué? Aquí me tienes que enviar los certificados o me tienes que subir tus certificados de tal. Como la pasantía era octubre, noviembre, diciembre, entonces, entre comillas, cada mes se tenía que haber subido estos cursos, ¿no? En mi caso, yo tenía el último ya resuelto, ¿no? Entonces eso ya no era necesario. El primero lo llegué a realizar y el de City, no tenía yo, no había conocido ese curso y me di cuenta que nos daban el acceso por la Universidad Cayetano, ¿no? Entonces habían algunos cursos que tú podías aprovechar porque tenías acceso, ya que pertenecías de forma institucional a esa universidad, a la Universidad Cayetano. Entonces, podías aprovechar los recursos, ¿no? Entonces, eso también es un punto a favor, ¿no? Ya que esta universidad en realidad tiene acceso a diferentes instituciones, por ende, diferentes cursos, ¿no? Que pueden serles útiles. Y bueno, tanto el primero como el segundo son de Coursera, ¿no? Entonces, si ya los tenían hechos, pues genial, pero si no los tenían, también las pueden aprovechar y hacerlos, ¿no? Es bastante, no sé si han llevado tal vez algún curso de Coursera antes, pero los cursos de Coursera tienen una estructura en la cual, si bien tienen fechas, tú puedes hacerlas en el momento en que tú estés libre, ¿no? Y en mi caso fue bastante provechoso porque el Epidemiology, el primero, era un curso que te sentaba bastantes bases, ¿no? Bastantes bases en la parte de epidemiología. Y lo otro es que como está todo en inglés, pero puedes ayudarte del traductor de la misma computadora y porque ellos tienen la transcripción ahí, ¿no? De los videos y todo ello. Lo que sí no está transcrito son las lecturas. Y cada capítulo de cada curso de Coursera tiene sus evaluaciones, ¿no? Y entonces eso hace que sí o sí tengas que estar leyendo o revisando bien la información. Bueno, ahora sí, llegué y bueno, ¿qué es todo lo que hice ahí dentro de la pasantía? Uno fue, bueno, el Journal Club del manuscrito de Arbovirus que les comenté, ¿no? Después lo otro que se hace generalmente son la redacción o el resumen de grants. No estamos todos, bueno, en mi caso yo no estaba tan relacionado con redactar un grant, por ende no pude apoyar de esa forma, pero sí podía hacer el resumen de un tópico de un grant que me mandaron a realizar, ¿no? Es como que te manda, oye, revisa este grant si va con nuestro proyecto o no va con nuestro proyecto, para cuándo es la fecha límite, de qué institución, cuánto es el dinero, etcétera, etcétera. Entonces, es como que leer y dar un resumen sobre eso, ¿no? Entonces, ahí vas conociendo cómo se da la presentación de grants, ¿no? No, yo no sabía, pero ahí ya pude conocer un poco. Lo otro es apoyar en diferentes ideas. Yo tuve, bueno, ahí al menos a mí me habían brindado una base de datos, que era una base de datos sobre arbovirus, y lo que estábamos buscando era buscar seropositividad de una coinfección, ¿no? De dos tipos de herbivirus. Entonces, lo que pasaba es que inicialmente en mi grupo, o sea, nos estábamos capacitando en R para poder aprender a manejar bien esa base de datos. Y no, no nos fue tan bien, no nos fue tan bien porque en la capacitación a veces la persona que nos quería enseñar sí tenía mucha paciencia, pero no se pudo dar la continuidad, ¿no? Entonces, una vez que no se pudo dar la continuidad por falta de tiempo, ya no se puede avanzar con todo el proyecto, ¿no? Pero eso no significa que no se hubiera podido realizar. En realidad, sí
si se le brindaban esta idea a una persona que sí manejaba de todo R, sí se hubiera podido aprovechar mejor, ¿no? Entonces, capacitación sobre R. O también lo otro es capacitación sobre RedCap, ¿no? En nuestro caso, el RedCap es como una herramienta que te sirve para hacer recolección de datos, ya sea a través de cuestionarios o a través de una app. Y entonces también había capacitación de ello. Otro que pude realizar fue un protocolo relacionado a COVID, en el cual queríamos averiguar, pero eso era hace un poco de tiempo ya atrás, cuando las vacunas todavía no llegaban y la gente, antes que llegara, ya tenía oposición al hecho de usar las vacunas, ¿no? Entonces, la reticencia que tenían hacia las vacunas, nosotros queríamos averiguar las razones. Y habíamos elaborado un protocolo y ya habíamos programado cómo se iba a realizar y teníamos en mente a qué contactos podíamos tener en cuenta para poder realizar las entrevistas, porque iba a ser un estudio cualitativo. Entonces, pero el detalle fue que la persona que dirigió esto, cuando vio que el comité de ética nos rechazó el protocolo, ya no quiso continuar, ¿no? Entonces, o pasaba una cosa, o uno de los miembros lideraba el manuscrito y hacía las correcciones necesarias, o se dejaba el manuscrito ahí nomás, ¿no? Bueno, ya pasó actualmente el tiempo y ya hay estudios sobre reticencia de COVID y también ya se está, por así decirlo, ya está en una etapa bastante avanzada de la vacunación. Entonces, ahorita averiguar por qué razón no te vacunarías, en realidad solo quedaría, al menos en mi país, a población bastante pequeña, ¿no? O mucho menor de lo que podríamos haber hecho antes. El otro, esto fue una revisión sistemática sobre reinfección. Esto no es algo tan común que se haga, sino que un docente, una de las personas aliadas ahí a Emerge, manejaba revisiones sistemáticas y quería que se haga revisiones sistemáticas relacionadas a infecciones, ¿no? Y entonces se elaboró una revisión sistemática sobre reinfección en el caso de COVID, ¿no? Entonces se hizo un análisis literalmente de diferentes reportes de casos o series de casos en el cual haya habido reinfección por COVID. Y se analizaron diferentes variables, ¿no? Por ejemplo, uno, las comorbilidades previas que ya tenía el paciente. Dos, cómo se había reinfectado, si había una causa, si tal vez fue por contacto o no. El tiempo de enfermedad, el tiempo hasta que la persona se volvía negativa después de la primera infección, o secuelas que le había dejado la infección del COVID, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y lo otro es que actualmente este manuscrito de reinfección ya está en proceso de revisión por pares, o sea, ya se mandó a la revista, pero el caso de análisis de brotes es un estudio que estamos realizando con mi compañero, uno de mis compañeros que también salió ahí seleccionado. Y lo que tenemos que realizar, o lo que estamos buscando realizar más o menos, es conocer la data. Tenemos una data sobre dengue y queremos buscar conocer, determinar cuáles son las situaciones de brotes. Eh, Muchas veces nosotros leyendo un poco vimos que habían diferentes definiciones para brotes, diferentes, y además que no había un estándar, ¿no? Entonces, muchas veces cuando en nuestro país incluso dicen, no hay un brote de, en realidad hay diferentes metodologías que se pueden utilizar. Entonces, ¿cuál es la que utilizan y cuál sería la mejor utilizada, ¿no? Entonces, y ahí en eso estamos estudiando, bueno, este análisis de brotes es en conjunto con R, o sea, tenemos ambas cosas que aprender y bueno, estamos aprendiendo y la idea es que podamos analizar toda esa data que tenemos, ¿no? Y actualmente ahí estamos. Bueno, aquí estoy, ¿no? En la parte de análisis de brotes. Lo demás ya no estoy haciendo, lo último sí, como les dije, ya se envió a la revista, entonces estamos en lo último, pero es bastante complejo porque el hecho de muchas definiciones de brotes incluso son con fórmulas, ¿no? Son fórmulas matemáticas y entonces se hace más complejo. Pero en realidad esa información va a ser bastante necesaria si es que logramos culminar ese trabajo, ¿no?
Y bueno, ya para más o menos culminar, aquí hay, dentro de la pasantía hay muchas pasantías más. En Emerge hay diferentes pasantías. La que les mencioné es una de las muchas que hay ahí adentro. Esta es otra. Es una pasantía en virología y epidemiología. Si se dan cuenta, aquí ya no está el logo de SOCIMEP, o sea, no necesitas ser de Perú necesariamente con un aval que diga estás aquí para poder hacerlo. Solo te pide tu CV, tu ranking estudiantil, tus pasantías anteriores y tu curso de investigación, de responsabilidad en investigación, ¿no? Y, o sea, aquí, por ejemplo, la pasantía de investigación en virología y epidemiología es que tengas experiencia en virología y o cultivo celular. Igual acá, en entomología y epidemiología es similar. Ahora, ellos están bastante relacionados con Lancet, Coldall y Clima, ¿no? Que también es una institución más grande. Y también lanzan diferentes convocatorias, ¿no? Y si se dan cuenta, aquí hay postdoc position, todos los beneficios que te dan, y ya esto es como que ya para personas que buscan hacer maestrías, doctorados, etcétera. Aquí hay, por ejemplo, las becas Perú, que también, ¿no? Es para 2 maestrías y un doctorado, por ejemplo, ¿no? Son personas que van a estar relacionados a buscar, a realizar investigación en enfermedades pulmonares crónicas, ¿no? Entonces, tienes que ser profesional de salud. En este caso, suele ser tesis ya terminada, ¿no? Entonces, esta no es tanto para estudiantes, pero sí es más para personas que quieren maestrías o doctorados. ¿Eso qué significa? Que cuando termines el pregrado, emerge y vuelve a tener puertas abiertas para muchas oportunidades. Esto, por ejemplo, es una beca emerge, ¿no? Becas emerge que son para maestrías y doctorados para llevar la maestría de investigación epidemiológica. Y bueno, una de las cosas que he visto y he visualizado en las becas grandes, como esta y esta, es que te piden tiempo, disponibilidad total, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá dedicaciones de 8 a 5 pm, ¿no? A los 18 meses o a los 36 días, ¿no? Entonces, todo eso desde tal fecha, ¿no? Y te indica cuánto es el estipendio, qué es lo que te van a brindar, etcétera, etcétera, ¿no? También, aparte de las becas completas, hay medias becas, ¿no? Para dedicación, cuando tú puedes dedicar tu tiempo de forma parcial. Entonces, también. O, por ejemplo, hay para las personas que van a hacer tesis, ¿no? Tesistas de pregrado de maestría. Entonces, si tú estás en pregrado, por ejemplo, y quieres realizar una tesis relacionada a esto, genial, ¿no? Hay varios proyectos, ellos mismos lo colocan, proyecto tal, esto de aquí, ¿no? Entonces, esta es una de las becas principales o convocatorias de tesis, ¿no? Entonces te piden uno ser de tal año, por ejemplo, suele ser de último año o ciclo, ¿no? Entonces, yo en mi caso todavía estoy en quinto, ¿no? Si estuviera en séptimo año, me permitiría cumplir este requisito. Lo otro es tiempo, ¿no? Tanta cantidad de tiempo por día, por lo menos. Y bueno, tus otros requisitos. Y aquí está la postulación, lo que tienes que colocar. Y siempre que ustedes tengan dudas sobre estos tipos de convocatorias, siempre ellos colocan un correo donde dice please enviar a tal. Entonces, no solo puedes enviar, en realidad también puedes consultar a este correo para poder, por ejemplo, si tienes duda, por ejemplo, acá dice, ¿no? Currículo en formato tal, y no conoces ese currículo o no conoces ese formato, entonces puedes consultar ahí el correo y ellos siempre te van a responder, ¿no? Y es una forma más tranquila de poder aclarar tus dudas. Bueno, ya conocieron un poquito Emerge. Eso sería todo, chicos. Bueno, muchísimas gracias, Marjorie. Pues yo no tengo ninguna pregunta porque estuvo súper completa, la verdad. Pero si alguien tiene alguna pregunta, puede pues encender su micrófono, por favor, puede escribirla por el chat. La leemos. Nadie tiene pregunta. David, puedes hablar. Listo. En primero decir, muy buena exposición. Se ha entendido claramente todo sobre las pasantías, esta experiencia de pasantía. Lo que quería, mi duda iba, ¿en qué tanto tiempo salen las pasantías? Si salen cada año, cada medio año, o eso ya lo decide cada área de pasantías. Por ejemplo, las que yo les puse en el PPT, esas pasantías
todos generalmente son las de este año, que han habido este año. Enero, febrero, marzo, mayo, por ahí, ¿no? Entonces, hasta el momento. Y lo que resta del año van a seguir habiendo así. Lo que pasa es que ellos tienen diferentes proyectos y cuando ven que les falta manos, ¿no? Entonces hacen la convocatoria. Y dicen, necesitamos aquí 2 pasantes que nos apoyen en este proyecto y lanzan la convocatoria. Entonces es bastante regular. En realidad hay más de 3 o 4 pasantías al año. En realidad pueden revisar la página. Se llama Emerge UPCH y entonces ahí pueden visualizar. Está abierto para todos. Pueden visualizar la gran cantidad de pasantías que tienen. No solamente, como les digo, es relacionada a epidemiología, sino también tienen áreas temáticas, ¿no? Como, o sea, también es con investigación epidemiología, pero también está relacionado a un fin temático, ¿no? Entonces, si les agrada los tópicos, si les agrada el tema de tesis, por ejemplo, pueden aprovecharlo. Ah, ya. La otra pregunta es, ¿una entrevista para esa convocatoria? Ah, ya. Ya. En el caso de la entrevista, es que lo que pasa es que ellos van a buscar a una persona que no necesita que alguien le esté diciendo lo que tiene que ir avanzando, por así decirlo, sino que ya lo tenga avanzado, ¿no? Y aparte, ellos buscan personas que tengan ciertos requisitos, ¿no? Tanto en, como les digo, tienen que dominar generalmente las 3 áreas, tanto redacción, tanto metodología o estadística y programas. Entonces, ya dije programas, creo. No, ya está, redacción, metodología y programas. Entonces, si cumples con esos 3, entre comillas, estás en la capacidad de poder realizar ello, ¿no? Y al momento de comunicarte, ellos te van a hacer la consulta clásica de cuánto tiempo tienes disponible real. Entonces, lo que uno puede decir, bueno, realmente yo tengo 2 horas, ¿no? Entonces, si dices eso, no te van a aceptar. En realidad tienes que buscar todos los huecos que tengas disponibles de tu horario y decirles, mira, realmente yo estudio tales horas, ¿no? Entonces, todo lo disponible que yo tengo es esto, y todo esto yo te lo puedo brindar, ¿no? Entonces ellos te van a decir, bueno, en realidad no necesitas, incluso, ya me acordé, incluso en la parte de la entrevista, de la llamada al finalizar, ya cuando probablemente ya estés seleccionado, ellos te hacen la pregunta, o estés preseleccionado, te hacen la pregunta, esa pregunta, ¿no? Y ellos dicen, nosotros queremos a alguien que nos brinde 15 horas a la semana. ¿Cuáles serían tus horarios disponibles, no? Entonces, tú tienes que hacer esa separación de horarios. Por lo menos, yo he visto que se puntúa la cantidad de disponibilidad de horas que tienes. Por ejemplo, si en una entrevista dices, yo tengo de 0 a 5 horas, genial, entonces tu puntuación es 1, ¿no? Si tengo de 5 a 10, tu puntuación ya cambia. Si tienes de 10 a 15, y si tienes más de 15, entonces el tiempo es un punto para dentro de tu puntaje, literalmente. Y el otro, la parte de las habilidades, cuando yo hablé de mis debilidades, a veces ahí creo que es el punto donde a veces solemos fallar. En mi caso, yo dije que una de mis habilidades era el trabajar bajo presión, porque yo puedo trabajar bajo presión, ¿no? Y entonces ellos de alguna forma necesitan personas que sí estén sometidas a presión, porque como les digo, ellos están bastante, bastante ocupados y entonces ellos a veces te van a requerir algunas cosas para el día siguiente o para 2 días y entonces tienes que poder administrar ello. Y en las cosas negativas yo recuerdo que dije que a veces suelo trabajar mejor sola que en equipo. Ese es en mi caso, ¿no? A veces cuando el equipo no avanza, yo suelo avanzar sola, no tengo problema. Entonces, ustedes tienen que ir evaluando eso, ¿no? ¿Qué detalles pueden como que mejorar? Y bueno, en la parte de cómo tener una entrevista exitosa, creo que hay algunos, en YouTube incluso hay algunos ejemplos de qué responder ante determinadas preguntas, porque esas preguntas que nos hacen son como preguntas para hacerte caer, ¿no? Para que tú digas algo que tal vez no querías decir, pero en realidad, si ya te preparas para eso, ya sabes cómo afrontarlo en realidad. Porque esa también fue mi primera entrevista. No, esa fue una segunda entrevista que tuve. Ya cuando fue mi tercera entrevista para otra pasantía, ya fue mucho más tranquilo, ¿no? Porque yo ya sabía qué es lo que te podían preguntar y ya sabía qué errores no cometer, ¿no? Entonces, aprovechen esas preguntas que tuvieron para poder ensayarlas incluso.
Muchas gracias, Marjorie, pues, por las respuestas. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, siendo así, muchísimas gracias primeramente a ti, Marjorie, gracias por contarnos tu experiencia. La verdad es que yo pensé que era algo súper chiquito, pero no, o sea, Emerge realmente tiene muchísimas oportunidades y ojalá todos los que estemos aquí y pues podamos compartir también el video luego, podamos aprovechar estas. Y pues nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo y gracias a todos los asistentes. Pues ya finalizando, entonces que pasen unas muy buenas noches y gracias a todos por asistir. Que esté muy bien. Gracias, hasta luego, chicos.